Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma que con su asunción la Virgen María muestra cómo ganar el cielo. Y pide no ser indiferentes ante la muerte de 41 migrantes en naufragio. El prelado del Opus Dei pide unidad y obediencia tras los cambios impulsados por el Papa. El presidente de Israel expresa su apoyo a los cristianos tras ataques de judíos extremistas. El presidente de Palestina afirma el nombramiento del cardenal Monseñor Pizzaballa es motivo de orgullo para los musulmanes. Ratifican condena contra el líder pro familia que llamó hombre a congresista trans en México. La ideología de género es totalitaria y antimujer, denuncia diputado mexicano. Critican textos escolares sexualizados con ideología de género y errores en México. Las Fuerzas Armadas de México han sido consagradas a la Virgen María para protegerlas del maligno enemigo. Y por último, exigen a Daniel Ortega que presente pruebas de vida del obispo Rolando Álvarez. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, un gusto saludarle como cada semana y acompañarle en estos servicios informativos de Ver y Creer. Tendremos el gusto de estar en la información. Marisa O'Farrill y Roberto Farril junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Hola Marisa. Hola Roberto. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa para informarle que al rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano el pasado 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, Francisco explicó que la Madre de Dios muestra cómo es el camino para ganar el cielo. Hoy, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, contemplamos su asunción en cuerpo y alma a la gloria del cielo. María sube y la palabra de Dios nos revela lo que la caracteriza mientras sube, el servicio al prójimo y la alabanza a Dios, afirmó el pontífice en su reflexión. El Santo Padre ha lamentado el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ocurrido en Quito y llamó a la población y fuerzas políticas a unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. El Santo Padre hizo llegar su pésame a la familia del Villavicencio y a todo el país a través de un telegrama enviado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, al arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinosa. El Papa también indicó que recibió con dolor e instó a no permanecer indiferentes ante la noticia de un reciente naufragio que acabó con la vida de 41 migrantes, incluyendo 3 niños, frente a la isla italiana de Lampedusa en el mar Mediterráneo. He recibido con dolor la noticia de un nuevo naufragio de migrantes. No permanezcamos indiferentes ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familiares, escribió el Papa a través de su cuenta en Twitter. El Papa Francisco expresó sus condolencias tras la muerte de al menos 55 personas a causa de los incendios forestales en la isla de Maui, en Hawái. El Papa envió un telegrama manifestando su tristeza y solidaridad con todos los que sufren a causa de la destrucción causada por los incendios que han arrasado cientos de edificios y han dejado a muchos damnificados. Los 4 incendios activos comenzaron el pasado 8 de agosto en medio de un verano seco, con fuertes vientos que provienen del cercano huracán Dora, de acuerdo a Associated Press.
En otras noticias, el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Cariz, ha publicado un mensaje en el que llama a los miembros del Opus Dei a perseverar en la obediencia filial y la unidad, después de que el Papa hiciera públicos nuevos cambios canónicos que afectan a esta realidad eclesial. Según detalla en el escrito, estos cambios introducen modificaciones en continuidad con lo establecido en Predicate Evangelium sobre la reforma de la Curia Romana y el motu proprio ad Charisma Tuendum. Les escribo estas palabras para compartir con ustedes que acogemos con sincera obediencia filial estas disposiciones del Santo Padre y para pedirles que también en esto permanezcamos todos muy unidos, así lo expresa en la nota. La prelatura del Opus Dei expresó su disconformidad y disgusto por las ofensas vertidas contra el Papa en un reciente artículo de opinión publicado por el periodista Salvador Sostres en el diario español ABC. En una carta dirigida al director del ABC, el padre Ignacio Barrera Rodríguez, vicario de la prelatura en España, aseguró que el Opus Dei está y estará siempre unido al Papa y a los obispos en comunión con él, por lo que les duelen las ofensas que se les hacen. En otras noticias, tras una ola de ataques y muestras de discriminación por parte de judíos radicales hacia los cristianos y lugares santos en Israel, el presidente de ese país, Isaac Herzog, expresó su solidaridad al patriarca católico de Jerusalén y próximo cardenal Monseñor Pier Battista Pizzaballa en una reunión privada. El encuentro se produjo el miércoles 9 de agosto en el monasterio de Stella Maris. Allí el arzobispo Pizzaballa estuvo acompañado de los carmelitas de Haifa, el patriarca ortodoxo Teófilos y otros representantes cristianos. El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió con el patriarca de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, y felicitó al prelado por su próxima creación como cardenal, lo cual, señaló, es un orgullo también para los musulmanes. La cita se dio el miércoles 9 de agosto en el distrito de Ramallah, donde está ubicado la sede administrativa palestina. El arzobispo Pizzaballa llegó con una delegación y fue recibido por el mandatario Abbas, junto al doctor Ramzi Kaouri, presidente del Comité Presidencial Superior de Asuntos de las Iglesias en Palestina. En noticias sobre Pakistán, le informo que en el este del país iglesias y hogares de cristianos han sido el objetivo de ataques masivos desde el pasado miércoles 16 de agosto, tras acusaciones de una supuesta profanación del Corán por parte de un cristiano. El obispo Asad Marshall, presidente de la Iglesia de Pakistán, expresó su angustia ante la violencia en Jaranwala, un distrito de Faisalabad. A través de Twitter, Marshall resaltó la profanación de Biblias, la quema de iglesias y el acoso a cristianos. También pidió su intervención a las fuerzas de la ley y a los organismos de justicia. El cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, se encuentra en un viaje en África concentrando sus esfuerzos en Sudán del Sur. Su objetivo es llevar consuelo y esperanza a una región asolada por conflictos y desplazamientos masivos en busca de promover la paz y la reconciliación. El secretario de Estado del Vaticano retomó los esfuerzos pacificadores al visitar Sudán del Sur después del viaje del Papa Francisco hace 6 meses. Su intención es seguir de cerca el proceso de paz. En otras noticias, le informo que en un descubrimiento arqueológico de gran relevancia, los vestigios del Teatro de Nerón, donde el emperador realizaba sus ensayos escénicos, han surgido en las proximidades del Vaticano. Este hallazgo no solo desvela un pasado enigmático, sino también una conexión con el martirio de los cristianos tras el célebre incendio de Roma. Estructuras que podrían identificarse como los restos del Teatro de Nerón han sido reveladas en una investigación arqueológica llevada a cabo por la Superintendencia Especial de Arqueología de Roma en el patio interior del Palazzo della Rovere, ubicado cerca del Vaticano.
Y hasta aquí lo acontecido en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Esto en lo que se refiere a las noticias. Hoy en la entrevista hablaremos acerca de la espiritualidad. Fíjate que hay como una generalización de que como que sí, la espiritualidad, incluso se dice esta persona tiene mucha espiritualidad, ¿no? Pero ¿qué es la espiritualidad? Claro. Y de eso hablaremos hoy en la entrevista. Tendré el gusto de conversar con representantes de la Universidad Pontificia de México. ¿Qué es la espiritualidad? Y pues para conocer un poco más, le preparamos una nota que se trata de qué es la espiritualidad. La espiritualidad es la parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el espíritu en la vida del alma, cómo nace, crece y se desarrolla hasta alcanzar la santidad a la que Dios llama y transmitirla a los demás a través de la palabra, el testimonio de vida y un apostolado eficaz. La espiritualidad se compone de dos elementos esenciales, la doctrina teológica y la vivencia cristiana. De una teología que no es vivencial surge una espiritualidad racional, intelectualista y sin repercusión en la vida cotidiana. Igualmente, de una vivencia cristiana sin doctrina teológica, surge una espiritualidad reducida a un subjetivismo arbitrario y expuesta al error. La auténtica espiritualidad integra doctrina y vida, es decir, principios y experiencia, como lo testimonia la gran maestra de espiritualidad, Santa Teresa de Jesús. No diré cosa que no la haya experimentado mucho. Y agrega, es gran cosa las letras, porque nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y allegados a las verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. La ignorancia puede inducir a error si cada quien se forja su propia espiritualidad a partir de su propio criterio, pues suele darse por supuesto que la conciencia y la mente están siempre bien formadas y que se sabe muy bien discernir lo bueno de lo malo, pero no siempre es así. También las doctrinas falsas en temas de espiritualidad inducen a error en tanto que no llevan a la santidad ni a un compromiso apostólico, como lo explica el gran místico San Juan de la Cruz, que recomienda mirar en qué mano se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo. Una auténtica espiritualidad debe ser equilibrada entre doctrina y vivencia, entre teoría y práctica, entre contemplación y apostolado. Ahora ya usted sabe qué es la espiritualidad. Y más de esto, enseguida, en la entrevista, conversaré con Luis Castillo y con Mario Alberto Hernández del área ambos, de la Secretaría Académica de la Universidad Pontificia de México y del área de extensión universitaria, Luis Castillo y Mario Alberto Hernández, para hablar de la espiritualidad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Volvemos con esto después de una pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Profundicemos en lo que es la espiritualidad. Conversaré con Luis Castillo y con Mario Alberto Hernández del área de extensión universitaria de la Universidad Pontificia de México para profundizar en esto. ¿Qué es la espiritualidad? Bienvenido, Mario Alberto. Muchas gracias, me da mucho gusto estar contigo en este foro y en este programa, y hablar de espiritualidad es algo que me parece interesante. ¿Por qué? ¿Por qué te parece interesante hablar de espiritualidad? Pues mira, escuchándote como planteabas, y creo que son de estas preguntas que nos tendríamos que hacer los cristianos, los creyentes, y que pocas veces nos hacemos, ¿no? O que damos por hecho que lo sabemos, y cuando alguien nos lo pregunta, nos damos cuenta que realmente no lo entendemos, ¿no? Sobre todo porque hay, diría yo, como muchas concepciones o muchas maneras de comprender la espiritualidad, y entonces eso genera como una confusión, ¿no? Habría que saber qué sí es espiritualidad cuando hablamos desde el ámbito cristiano y qué no es espiritualidad desde ese ámbito. O pudiéramos empezar por definir muy sencillamente que la espiritualidad es lo que trata o es lo que concierne al espíritu.
Sí. Entonces tenemos que decir qué es el espíritu. Es el espíritu, sí. Fíjate, yo creo que habría que definir qué es espiritualidad, sin dejar de mirar, como tú decías, al espíritu, para también desentrañar y entender qué es el espíritu, ¿no? Entonces, si me permites, mira, hay una pregunta que tú lanzabas que es pertinente, ¿qué es espiritualidad, no? Y me parece que la respuesta es como meterse en un terreno muy complejo, muy profundo y muy amplio. No obstante, podemos acercarnos a dar una respuesta, ¿no? Ajá. Yo creo que tenemos como dos líneas, ¿no? A lo mejor la línea teológica o académica, que nos define la espiritualidad, o la teología espiritual, y por otro lado la línea de la vivencia, ¿no? Que tú hablas del espíritu. Entonces, si fuéramos por la primera línea, la teología espiritual, desde la teología, nos encontramos que hay como no es un conflicto, ¿no? Se habla de teología espiritual como disciplina y de espiritualidad. Son lo mismo, pero tienen como sus connotaciones, ¿no? Entonces, es igual pero diferente. Igual pero diferente. Entonces, la teología espiritual o la espiritualidad desde el ámbito teológico o académico es una disciplina teológica que puede tener su propio método, es parte del complejo teológico que se estudian en las facultades, en los seminarios, en las universidades, y tiene un porqué dentro de la teología. Es una disciplina que ayuda como a comprender lo teórico y llevarlo a la práctica, dicho de manera muy coloquial, puede ser mucho más amplio. Entonces, es una disciplina teológica que ayuda a hacer experiencia lo que se trabaja desde la teoría, o lo que producen los teólogos, lo que escriben los teólogos, la espiritualidad o la teología espiritualidad, trata de llevarlo a un nivel más práctico, ¿no? Bueno, y por otro lado está de la vivencia. Es donde yo me centraría más. La espiritualidad es una experiencia, ¿no? Y es una experiencia que ciertamente nos genera como, no sé si conflictos, porque hablar de experiencia no es tan sencillo, habría también que definir, ¿no?, qué es experiencia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nos encontramos en un terreno muy complejo porque hay que tener claro qué es espiritualidad, de qué hablamos cuando hablamos de vivencia y de experiencia. Pues es que estamos en el terreno de la mística. Así es. ¿Y mística no es acaso lo secreto? Si me voy al griego, directamente del griego, mística es secreto, ¿no? Sí, sí. No en Atenas le llaman a la policía secreta, la policía mística, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Pues, esto lo hace complejo. Lo hace complejo porque de hecho la palabra mística o el concepto de mística ha quedado anclado a algunas personas, ¿no? O sea, los místicos, ¿no? Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, etcétera, ¿no? Pareciera que es un terreno al que no podemos entrar todos, ¿no? Pero es muy interesante que, aunque es un secreto o un espacio que podría estar como cerrado, que finalmente tiene la posibilidad de abrirse si uno se acerca a él, ¿no? Y de ahí surgen los místicos. Me viene a la memoria lo que en algún momento dijo Karl Rahner, ¿no? Que él decía que en el siglo XX los cristianos llegarían a ser místicos o no serían nada, algo así, estoy parafraseando, ¿no? Él lo planteaba de la siguiente manera: cuando uno logra entender desde la experiencia qué significa vivir según el Evangelio, podemos comenzar a entrar en el terreno de la mística, es decir, la revelación, que es un misterio, aunque no es un misterio cerrado, comienza a abrirse cuando nosotros somos capaces de comprenderla y de asumirla. Entonces, cabe la posibilidad de que todos seamos místicos en ese sentido, no sé si soy claro. Sí, pero también habría necesidad de comenzar por saber que hay algo que es la mística y que hay algo que es la espiritualidad, porque si no, ¿cómo puedo yo tomar conciencia de algo que ni siquiera sé que existe, ¿no? Así es. Y ahora recibo con afecto a Luis Castillo. Luis cursó teología en la Universidad Lateranense de Roma. Actualmente es el coordinador académico del Departamento de Educación Continua de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, querido Luis. Un gusto estar contigo en esta transmisión. Gracias. Tú podrás responder la pregunta que nos aqueja, o bueno, que nos ocupa hoy, ¿qué es la espiritualidad? Yo creo que Mario ya lo ha contestado de alguna manera, bastante amplia esta pregunta, y responderla pues no es sencillo. Yo me iría un poco más por la segunda parte que él comentaba, que es una búsqueda de una semejanza o semejarnos más a Jesús. La espiritualidad sería como ese camino específico que nosotros seguimos para ir asemejándonos a Jesús, para ir cada vez más haciéndonos a su imagen y semejanza, ¿no? De manera que en esa espiritualidad
nosotros podamos ir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y vayamos transformando la realidad, así como Jesús transformó la realidad cuando estuvo aquí, ¿no? No solamente con milagros y con obras, sino de muchas maneras. Y en ese sentido nosotros, a través de la espiritualidad, podemos colaborar, digamos así, en esta obra, ¿no? Entonces, ¿qué tiene una persona cuando algo de ella percibimos y entonces nos surge, ¿no?, la expresión espontánea? Esta persona tiene mucha espiritualidad. ¿Qué percibimos allí? Mira, no es fácil de responder, pero yo te podría decir desde mi experiencia, tratando con tanta gente en la universidad, como docente, como padre de familia, que normalmente uno puede decir que una persona tiene una espiritualidad, que es una persona espiritual, cuando ves que es una persona madura, serena, que vive, que es coherente con la fe que profesa, que está atenta a la realidad, que tiene un carácter, inclusive me podría yo atrever a decir, que no es como una hoja que se le lleva al viento, ¿no? Yo creo que una persona que tiene una espiritualidad o que vive una espiritualidad, porque no es de tener, es de vivir, es de ir trabajando, como a mí decía Mario, es dinámico, es algo de ir construyendo, de ir viviendo, profundizando pues, durante toda la vida. O sea, no es alguien que se la pasa rezando, no es alguien que, como dice la canción, se refundió en un convento, ¿no? Exacto. Una persona con espiritualidad puede estar en la vida cotidiana, yendo a su escuela, yendo a su trabajo todos los días, a su fábrica, y es una persona con espiritualidad. ¿Por qué? Porque vive esa relación con Cristo, ¿no? Esa relación dinámica, tú con Cristo, que lo alimenta, que lo nutre, que le da consistencia. O sea, encontramos que esa persona mantiene una relación con Dios. Es correcto. Por eso tiene espiritualidad. Así es. Porque es una persona que está conectada con Dios. Es correcto. Vive continuamente esta relación con Dios en todo lo que hace, desde la oración, la contemplación y la acción, ¿no? Y entonces de allí que sea una persona, como la definiste, congruente en sus acciones, una persona equilibrada, mesurada, porque entonces es una persona a la que la guía el Espíritu de Dios que vive en ella, como decía Mario. ¿Mario? Es correcto. ¿Sí? Me parece, desde mi experiencia, que podríamos decir que sí, ¿no? Es una forma de vivir esta espiritualidad. Ahora, recordemos que hay distintas escuelas de espiritualidad, ¿no? Entonces, hay distintas formas de asumir esta relación con Dios, ¿no? Desde la benedictina, la franciscana, la agustina, ¿no? La carmelita. La espiritualidad ignaciana, ¿no? Ignaciana. Ya ves, te vas a un retiro ignaciano y dura 40 días, ¿no? Exacto. O un mes. Y en silencio absoluto, entonces, sí, efectivamente. Entonces son formas de vivir esa espiritualidad que te nutre y que así como cada persona es única y repetible, tendrá una forma distinta de poder vivir esta relación con Dios, con Jesucristo, y por lo tanto una espiritualidad, ¿no? Una forma muy concreta de vivir esa espiritualidad. O sea, hay una manera ignaciana, una manera franciscana, una manera dominica, una manera carmelitana, o sea, cada quien tiene su método, su forma para establecer una relación con Dios. Es correcto. Que idealmente se consigue en un retiro espiritual. Sí, de ahí puede ser una forma, digamos, en la que se vive con mayor intensidad esta espiritualidad, ¿no? Pero ya se empieza a vivir, me parece, ya desde la vida sacramental, ¿no? La vida de oración. Luego, en el retiro espiritual, en el encuentro con esa escuela espiritual concreta, pues es la que te toca y te transforma, digamos, ¿no? O sea, que tú puedas decir, yo así me encontré con Dios. Exacto. Allí lo encontré, en esa espiritualidad, con esa forma concreta. ¿Y cómo resolvemos esto? Que somos cuerpo, pero que también somos espíritu, o que somos un cuerpo inhabitado por el Espíritu de Dios. Es una escuela de espiritualidad, ¿no? Una forma también de vivir esta relación con Jesús, con Jesucristo. Ciertamente a veces se puede llegar a caer en algunos extremos, ¿no? Y que era algo que ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia,
¿no? En donde se privilegiaba ese alejamiento de la vida mundana, ¿no? Para recluirnos en un convento, una vida de contemplación, admiración del Señor, pero sin entrar en contacto con el mundo, ¿no? Porque el mundo es pecaminoso y demás. Entonces, es una forma de vivir esa espiritualidad, pero que, por ejemplo, hoy por hoy, en el siglo XXI, pues si algo tenemos claro es que la fe no se tiene que vivir en un lugar separado, en un gueto. La fe se tiene que vivir ahí donde el Señor te llama. Bueno, aunque esa es una forma de vivirla. Es correcto. ¿No? O sea, quien es monja, quien es monje, quien es religioso, o sea, es un consagrado, la está viviendo así. Y es válida, es muy, muy válida. Ajá. Es correcto. Por ejemplo, el Opus Dei, ¿no? La gran propuesta de San José María Escrivá en el trabajo. Así Alcanzar la santidad en el trabajo, por medio del trabajo. Una cosa novedosa, ¿no? Que no se conocía. Hay espiritualidad en alguien que no es cristiano, hay espiritualidad en un hindú, en un chino, en un budista, hay espiritualidad. Sí, podemos decir que sí hay una espiritualidad en cuanto a que es esta búsqueda de esta relación con lo trascendente. Eso lo podríamos tal vez tratar más desde el punto de vista filosófico, ¿no? Como esta búsqueda de este sentido religioso, que el ser humano siempre intuye que hay algo fuera de él que tiene que ver con él y que no logra aferrar, que no logra comprender, que está buscando continuamente, ¿no? Y eso también se da en otras culturas y en otras religiones, que es una forma en la que Dios se revela a estas personas, ¿no? Y por lo tanto, una forma de establecer ese vínculo, esa relación, entonces una espiritualidad muy concreta. ¿Qué sucede entonces, decíamos, Luis, Mario, Alberto, qué sucede cuando una persona o se olvida del espíritu y tiene toda la atención en el cuerpo, o bien ni siquiera se ha enterado, ¿no? Él piensa que él solo es cuerpo y ya. O ella, yo nomás soy cuerpo, ¿no? Así es. Inyécteme más Botox, por favor, para ser más yo. Así es. Pues mira, es una problemática que se estudia desde muchos ámbitos, ¿no? La psicología, la antropología, etcétera, porque finalmente está teniendo repercusiones en la vida de la gente como individuo y en la sociedad, ¿no? Me queda claro que en los últimos años se han desarrollado muchos escritos que tratan de adentrarse en estas dos dimensiones del hombre, la interioridad y la exterioridad, ¿no? Rescatando que el hombre sí es cuerpo, pero también es interioridad. Estoy pensando en Francés Torralba, es un filósofo, antropólogo, teólogo español, que ha escrito muchas cosas y tiene dos libros que a mí me parece que son como muy iluminativos en este tema. Uno es La inteligencia espiritual, partiendo un poco de Gardner, habla de la capacidad que todos tenemos de desarrollar una inteligencia espiritual que tiene que ver con la interioridad de la persona, ¿no? Sin negar su exterioridad, que es su cuerpo. Y tiene otro libro específicamente sobre la interioridad. En ese libro dice algo muy interesante. Todo hombre es un ser bidimensional. Ándale. Que está compuesto de interioridad y exterioridad. Ajá. Lo que somos por fuera habla de lo que somos por dentro. Ya me estoy haciendo amigo de él. ¿Cómo se llama? Francés Torralba. Torralba. Es Francisco Torralba, pero es francés. Me parece que es catalán, Francés Torralba. Entonces, nuestra exterioridad es según cómo nos desarrollamos en nuestra interioridad. Así es. Claro, si eres un malvado, es porque en tu interioridad eso eres. Eso, o no hay nada. Luis, ¿qué sucede con una persona que no tiene ni idea de la espiritualidad o que él también es espíritu? Pues en el mejor de los casos se la pasa buscando, tocando puertas, buscando significado. Y en el peor de los casos es un cretino. Exacto. Ándale. Y entonces por eso es muy importante que podamos formarnos en estos temas, que podamos conocernos nosotros interiormente y conocer pues, a quien le da sentido a nuestra vida. Y en ese sentido tenemos nosotros, por ejemplo, en la universidad, programas de formación en teología espiritual. En la Universidad Pontificia de México. Es correcto. Donde tú das clases, Manuel Alberto. Así es. Oye, ¿informes dónde o qué? Bueno, en la página de la universidad, www.pontificia.edu.mx o en los mismos teléfonos de la universidad. Pontificia.edu.mx. Vamos a conclusiones. Mario Alberto, Luis. A ver, Luis, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, como ya lo dijimos, es un tema bastante amplio, pero yo lo resumiría de manera sucinta, es la forma concreta en que una persona, una comunidad, busca vivir esa relación, ese vínculo con Dios, que le da consistencia, que estructura su vida y le permite vivir este mundo de una manera más plena. Mario Alberto.
Yo utilizaría dos imágenes. Imágenes a través de la palabra. Un texto del Deuteronomio, el Shema. Escucha Israel, el Señor solamente es tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, la espiritualidad es la vivencia de la relación con Dios con todo lo que somos, ¿no? Y la otra imagen es una definición, si así se puede decir, de Gustavo Gutiérrez, que dice: una espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir el Evangelio. Muchas gracias, Mario Alberto. Muchas gracias, Luis, por abrirnos los ojos en lo que es la espiritualidad. Ambos del área de extensión universitaria de la Universidad Pontificia de México, que tiene siempre abiertos sus cursos, sus diplomados, y donde es pues siempre muy conveniente acercarse y estudiar para crecer en nuestra fe y, por supuesto, en la espiritualidad. Hago una pausa, queridos amigos, regresamos con noticias de América y de México y también con nuestro editorial semanal referente al Evangelio, que hoy tratará acerca de cómo es, en qué consiste ver claramente desde lejos. Volvemos con esto después de una pausa. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, para presentarles el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Ver claramente desde lejos. La incomprensión hacia Jesús, tanto de los fariseos como de los apóstoles, encontró su razón de ser en un hombre ciego, a quien el Señor le devolvió la vista. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Esta perícopa guarda estereotipo con la del sordo y mudo, en tanto que ambos lisiados representan la pérdida de la fuerza de vida que padecía Israel, que no escucha, no expresa lo que es correcto y tampoco ve. Aunque a su vez, en el contexto en el que se desenvuelven ambos relatos, los discípulos, teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen, porque no comprendían las advertencias que Jesús les presentaba. Y así, la curación de este ciego es ilustrativa de la sanación que el Señor hará en el corazón de los discípulos. Así como lo hizo con el sordo, Jesús aplicó su saliva como un símbolo de unción para mostrar la aproximación y el contacto de Dios con el hombre. Puso su saliva en los ojos del ciego, luego le impuso las manos para ayudarle a aceptar lo que sería su curación, y después le preguntó si veía algo. Una pregunta de la que se infiere que Jesús no esperaba de inmediato una curación completa y que permanecería con él en un proceso gradual hasta que recobrara la vista por completo. El Señor le mostró su interés en su deseo de saber qué tanto podía ver luego de recibir la unción en sus ojos. Provocó un diálogo con él para que le participara cómo iba recuperando la visión de las cosas y le hizo saber que apenas comenzaba a ver la sombra de la que luego vería su realidad. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Ungió los ojos del ciego por segunda ocasión y al instante las sombras se tornaron resplandecientes y claras, y desde el horizonte surgieron las formas y las figuras perfectas de todas las cosas que fueron creadas por Dios. Y el ciego quedó sanado porque 3 milagros obró el Señor en él, pues recobró la vista, quedó curado y veía todo claramente. Sí, ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Luego miró el rostro de Cristo, y sus ojos se empaparon de jubilosa alegría tras años de estar resecos. El propósito de la curación del ciego de Betsaida no está tanto en la recuperación de la vista, como en presentar el acompañamiento de Jesús en el recuperar la visión, como lo hizo en aquel hombre que había ido perdiendo su capacidad de ver, de comprender.
El Señor se presenta como maestro de oración que nos acompaña en la fe, porque sabe que una transformación como la exige en el Evangelio no se alcanza fácilmente. Aunque a veces se suponga que el cambio será de inmediato, el Señor desea personas comprometidas con la buena nueva y dispuestos a dar testimonio de su amor divino. Jesús, pues, no deja solo a nadie en tan arduo quehacer, y en su cercanía nos enseña, nos guía y nos pregunta cómo va creciendo en nosotros la fe. ¿Ves algo? Y hace que miremos cómo nos mira, pues para ver claramente desde lejos es preciso hacerlo desde el corazón, donde el Señor obra el milagro de recuperarnos la visión de aquello que sí es digno de contemplar. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. La casa del ciego estaba en la aldea de Betsaida. ¿Cómo puede volver a su casa si no entra a la aldea? La interpretación se refiere a no volver a las prácticas caducas del judaísmo representadas en aquella aldea. Jesús le enseñó que no volviese a vivir en una paradoja que en apariencia proporciona seguridad, pero que oscurece la visión perfecta de la obra divina de la vida. En nuestro tiempo, algunos ya no miran como su destino a Dios, y tal como un ciego, sobreviven con los despojos de los afectos que la misma sociedad les arroja, sin advertir que se hacen dependientes de esos desechos, sombras de la realidad. O sea que sí se puede ver claramente desde lejos. Con el corazón sí. Wow, como dice el Principito, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Más noticias ahora de México y de América. Vamos a ver qué es lo que se ha sucedido en nuestro continente y en nuestro país. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ratificó la condena contra Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, por decir que Salma Loevano, congresista del partido de gobierno Morena, es un hombre que se autoadscribe mujer. Esta es la última instancia judicial mexicana a la que podía apelar Cortés, que en el pasado advirtió que llevaría su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La condena incluye una multa de 19,244 pesos mexicanos y la obligación de que Cortés publique diariamente durante 30 días el fallo y un pedido de disculpas que ha sido preparado por el TPJF. En Más de México le informo que el diputado federal Gabriel Cuadri, del opositor Partido de Acción Nacional, denunció que la ideología de género es totalitaria y contraria a las mujeres, mientras que Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, alentó a los mexicanos a no callarse y a ejercer su libertad de expresión sobre el tema. En una reciente entrevista concedida a la agencia ASI Prensa, Cuadri lamentó que la ideología de género se esté imponiendo en el mundo y en México con el respaldo no solamente de varios partidos políticos, sino también del Poder Judicial y de las autoridades electorales. Los nuevos textos escolares desarrollados por el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se han visto en el centro de las críticas de los padres de familia, políticos, opositores y medios de comunicación, que denuncian material sexualizado con ideología de género y errores pedagógicos. El contenido de los textos fue difundido en los últimos días a través de redes sociales y medios de comunicación. Los libros serán utilizados en escuelas públicas y privadas del país desde el nuevo periodo académico de 2023-2024, que comienza a finales de agosto. En una muy bella noticia le informo que en las vísperas de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, la parroquia personal castrense de la Ciudad de México consagró a las Fuerzas Armadas a la protección de la Virgen María.
En una entrevista concedida a la agencia Así Prensa, el padre Jorge Reyes de la Riva, capellán castrense arquidiocesano, explicó que el objetivo del acto es proteger a los miembros del Instituto Armado de México de todo peligro del maligno enemigo, confiando a la maternal intercesión de Santa María ante el general de generales, almirante de almirantes, Jesucristo el Señor. La Conferencia Episcopal de Colombia llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el protocolo de participación y el rol de la Iglesia en el mecanismo de monitoreo y verificación para el cese al fuego temporal acordado entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. En su sitio web, el episcopado informó que la jornada se realizó a través de la delegación de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Iglesia-Estado, liderada por Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, quien a la vez representa el episcopado en su función de acompañante en la mesa de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno. En información generada en los Estados Unidos y concerniente a Nicaragua, le informó que Christopher Chris Smith, congresista republicano estadounidense, exigió al dictador Daniel Ortega que presente pruebas a la comunidad internacional de que el obispo Rolando Álvarez está vivo y que permita que la Cruz Roja examine su estado de salud. En un comunicado difundido, Smith señaló que Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado injustamente desde febrero de este año por el régimen de Ortega, es un valiente y compasivo siervo de Dios que, según los informes, permanece injustamente encarcelado en el complejo penitenciario Jorge Navarro, llamado La Modelo, que es conocido por sus duras condiciones. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua congeló las cuentas bancarias y los bienes de la Universidad Centroamericana, propiedad de la Compañía de Jesús, acción que ha sido condenada por un obispo y múltiples organizaciones sociales. Como exalumno de la Universidad Centroamericana de Managua, repudió la agresión de la dictadura contra este centro de estudios, expresó el obispo auxiliar de Managua, Nicaragua, Monseñor Silvio Báez, desde su cuenta personal en la red social X. Ahora en noticias de Panamá. Esta semana los feligreses de la Iglesia de María Auxiliadora de Bejuco encontraron que la iglesia mariana había sido profanada y que las hostias consagradas estaban regadas en el piso formando una frase satánica. En las imágenes difundidas por la prensa local se puede observar que un gran número de hostias fueron esparcidas por el suelo. Sin embargo, a la mano izquierda del altar las hostias fueron acomodadas para formar 3 cruces y la frase Ariel, Satán vive. La Arquidiócesis de Guayaquil, en Ecuador, invitó a los fieles a sumarse a la novena 9 días por Ecuador para rezar por las elecciones de este 20 de agosto que se han visto empañadas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho que fue condenado por los obispos. La novena inició el 11 de agosto hasta el sábado 19, víspera de los comicios presidenciales. Mire, en una noticia fuera de toda lógica que acaba de ocurrir en Estados Unidos mire. Resulta que el Departamento de Niños y Familias del estado de Massachusetts negó a un matrimonio católico la adopción de un niño debido a su postura sobre la sexualidad y la disforia de género. La pareja ha presentado una demanda para exigir el respeto de sus derechos con la ayuda de Becket Law, un bufete de abogados que defiende la libertad religiosa. Es decir, como son un matrimonio integrado por un hombre y una mujer y como son católicos, entonces les negaron la adopción de ese niño. La diócesis de Azcapotzalco en la Ciudad de México alertó que durante varios años un sujeto se ha hecho pasar por sacerdote del Opus Dei de forma fraudulenta. A través de un comunicado publicado, Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, el obispo local, confirmó que el hombre, identificado como Alberto Jared Ramírez Riveros, ha usurpado las funciones de los ministros ordenados, simulando la celebración de los sacramentos.
El prelado reconoce que la acción perversa, dolorosamente fraudulenta, fue una conducta sin detectar durante años debido a que, a base de astucia e engaños, logró ganarse la confianza de varios sacerdotes. Y hasta aquí las noticias concernientes a México y a América. Usted nuevamente ha quedado perfectamente informado. Uh-huh. Y esto es todo por ahora. Nos vamos, Marisa. Pero antes de despedirnos, le quiero informar que mi más reciente libro, Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios, lo puede encontrar usted en librerías Verbum, uh-huh, en la Ciudad de México, en Avenida Cuauhtémoc, y también en Guadalajara y en Monterrey. Y allí también puede encontrar el icono de la Virgen María Pandanasa. Uh-huh. También tanto el nuevo libro como el icono se encuentran en la Casa de San José. Corra por el suyo, hágase ya de este libro, está bellísimo, uh-huh, se lo recomiendo mucho porque le acercará al misterio de la maternidad divina, uh-huh, de la concepción inmaculada, uh-huh, de la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma y de su virginidad perpetua. Nos vamos, esto ha sido todo por ahora. Le hemos servido en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Le deseo de todo corazón que Dios le guarde. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana y le dejo con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.